Seguimos con la Ley 7/1985. Ya hemos visto en vídeos anteriores el título 1 y una parte del título 2. Dijimos que como era un poco extenso, del artículo 12 al 18, íbamos a dividirlo en dos partes. En el vídeo anterior hemos hecho el artículo 12 y 13 y en este veremos los artículos 14 al 18. Artículo 14. Nos dice que los cambios de denominación de los municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a las que se refiere esta ley, se publique en el BOE, Boletín Oficial del Estado. El artículo 14.2 nos dice que esta denominación podrá ser en castellano o en cualquier otra lengua española oficial de la respectiva comunidad autónoma, o en ambas. Artículo 15. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. Al conjunto de personas inscritas en este padrón se le llama población del municipio y a los inscritos en el padrón municipal son vecinos del municipio. Es decir, cada persona que está en el padrón es un vecino y el conjunto de todos ellos es la población del municipio. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento en el que se inscribe en el padrón. Artículo 16. Como hemos visto en el artículo anterior, artículo 15, los vecinos del municipio son los que están inscritos en el padrón municipal y a este conjunto de personas es lo que llamamos población del municipio. Por tanto, padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Los datos del padrón constituyen una prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual del mismo. Ya hemos visto también en el artículo 15 que el domicilio tendrá que ser, aunque tenga más de uno, en el que más tiempo se resida habitualmente. En el que más tiempo pasamos al cabo del año, digamos. Las certificaciones que dichos datos expidan tienen carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. La inscripción en el padrón municipal solo surtirá efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley, que es todo lo que hemos dicho hasta ahora. El artículo que acabamos de ver, vamos. Por el tiempo que suscita el hecho que lo motivó. Teniendo en cuenta que deberá ser objeto de renovación periódica cada 2 años cuando se trata de la inscripción de extranjeros no comunitarios, que más adelante veremos cómo se tienen que inscribir en el padrón los extranjeros. Extranjeros, en este caso, son 2 años cuando se trata de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. Si en el plazo de estos 2 años el extranjero no comunitario sin autorización de residencia permanente que hemos dicho no renueva la inscripción en el padrón municipal, se puede proceder a su caducidad. Esta caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado. Es decir, si pasan 2 años y la persona no ha ido a renovarlo, directamente se le puede caducar sin avisarle. Artículo 16.2. Nos dice que el padrón municipal tiene que contener como obligatorio los siguientes datos para inscribirse en él. Más adelante vamos a ver un pequeño esquema, porque vamos a hablar también de los extranjeros. Pero bueno, centrándonos en el artículo 16.2, sean obligatorios nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento y el número de documento nacional de identidad. En el caso de que se traten de extranjeros, tenemos dos opciones. Si son ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o de Estados a los que, en virtud de un convenio internacional, se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados, se le pedirá, en vez del DNI que hemos dado para españolas, el número de tarjeta de residencia en vigor expedida por las autoridades españolas o el número de documento acreditativo de la identidad o del pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia. El segundo caso es el de los ciudadanos nacionales de estados no comprendidos en el punto anterior. En este caso se les pedirá el número de identificación de extranjero que conste en el documento en vigor expedido por las autoridades españolas, en el anterior hemos visto que era el número de tarjeta de residencia, o, por no ser titular de estos, el número de pasaporte en vigor expedido por las autoridades del país de procedencia, que esto es lo mismo que el anterior.
salvo que por virtud del tratado o acuerdo internacional disfruten de un régimen específico de exención de visado en materia de pequeño tráfico fronterizo con el municipio en el que se pretenda el empadronamiento. En este caso se exigirá el correspondiente visado. Volviendo a los datos obligatorios que debe poseer el padrón municipal, y después del paréntesis que hemos hecho con los extranjeros, vemos que también hay que adjuntar el certificado o título escolar o académico que se posea y otros datos que puedan ser necesarios para la elaboración del censo electoral, siempre que se garantice el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, que ya veremos cuando vemos el tema de la Constitución. Aquí vamos a ver en conjunto los datos obligatorios que debe contener el padrón municipal, que deben ser, lo hemos visto ya ahora mismo, pero esto es como un pequeño esquemita, ¿vale? Debe ser nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, número de documento nacional de identidad, ya hemos visto que los extranjeros cambian un poco, certificado o título escolar o académico que se posea y otros datos que puedan ser necesarios para la elaboración del censo electoral. Ya hemos dicho que respetando siempre los derechos reconocidos en la Constitución española. Pasamos al punto 3 del artículo 16. En este punto nos dicen que no hace falta que demos el consentimiento para que los datos del padrón municipal se cedan a otras administraciones públicas, cuando sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. Es decir, no necesita nuestro consentimiento para acceder a estos datos, ¿vale? También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos por la Ley 12/1989 de 9 de mayo de la Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades autónomas con competencia en la materia. Pasemos ya al artículo 17. En este artículo nos dice que la formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal corresponde al ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Con este fin, los distintos organismos de la Administración General del Estado, competentes por razón de materia, remitirán periódicamente a cada ayuntamiento información sobre las variaciones de los datos de sus vecinos, que con carácter obligatorio deben figurar en el padrón municipal, en la forma que se establezca reglamentariamente. Esta gestión del padrón municipal se llevará por los ayuntamientos de manera informatizada. En el caso de que en los municipios en los que tengan insuficiente capacidad económica y de gestión y no puedan mantener estos datos de forma automatizada, será asumida esta gestión por las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares. Artículo 17.2. Ya hemos visto que los ayuntamientos son los que se encargan de toda la gestión de los padrones. Por tanto, los ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones de modo que los datos contenidos en estos concuerden con la realidad. Si un ayuntamiento no llevará a cabo dichas actuaciones, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá requerirle previamente concretando la inactividad y, si fuere rechazado, sin perjuicio de los recursos jurisdiccionales que procedan, pudiendo acudir a la ejecución sustitutoria prevista en el artículo 60 de la presente ley. Punto 3. Artículo 17. Los ayuntamientos remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos padrones. Fijaros bien que el ayuntamiento siempre es el que se encarga de todos los datos de los padrones. Ya hemos visto en el artículo de antes, pero fijaros bien porque muchas veces preguntan quién se encarga de tema padrones y demás. Pues acordaos que es el ayuntamiento. Ya hemos visto antes que cuando son datos informatizados, que el ayuntamiento no tiene medios y demás, se pueden encargar pues otras administraciones, cabildos, comunidades autónomas y demás. Pero ayuntamientos, ¿te acuerdas que ayuntamientos siempre trata el tema de modificaciones, de mandar todas las cosas de su padrón? Ayuntamiento, ¿vale? Bueno, pues eso, que remitirán al Instituto Nacional de Estadística los datos de sus respectivos padrones, en la forma que reglamentariamente se determine por la Administración General del Estado, para que pueda llevarse a cabo la coordinación entre los padrones de todos los municipios. Para subsanar posibles errores y evitar duplicidades, el Instituto Nacional de Estadística realizará las comprobaciones oportunas y comunicará a los ayuntamientos las actuaciones y operaciones necesarias para que los datos patronales puedan servir de base para la elaboración de estadísticas de población a nivel nacional, para que las cifras resultantes de las revisiones anuales puedan ser declaradas oficiales y para que el ayuntamiento pueda remitir debidamente actualizadas los datos del censo electoral. ¿Vale?
O sea que, bueno, aquí un poco nos quiere decir que el Instituto Nacional de Estadística y el Ayuntamiento, pues vamos, que se ayudan entre unos y otros para que al final todas los datos que estén en el padrón, pues nos valgan para censos electorales, para estadísticas, para diferentes cosas a nivel nacional, ¿vale? Bueno, ya hemos dicho que el Instituto Nacional de Estadística y los ayuntamientos más o menos cooperan un poco para que los datos estén correctos, para que no haya duplicidades y demás. En este caso, si existen discrepancias en materia de empadronamiento entre los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares o entre estos entes y el Instituto Nacional de Estadística, el presidente del Instituto Nacional de Estadística será el que la resuelva. También será el encargado de elevar al Gobierno de la Nación la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles, comunicándolo en los términos que reglamentariamente se determine al ayuntamiento interesado. El Instituto Nacional de Estadística remitirá trimestralmente a los institutos estadísticos de las comunidades autónomas u organismos competentes en la materia o administraciones públicas los datos relativos a los padrones en los municipios de su ámbito territorial, en los que se produzcan altas o bajas de extranjeros en las mismas condiciones señaladas en el artículo 16.3 de esta ley, que si recordamos nos decían que los datos del padrón se pueden ceder a otras administraciones públicas sin consentimiento nuestro, siempre y cuando sean necesarios para el ejercicio de sus competencias, exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes y también si pueden servir para elaborar estadísticas oficiales, sometidas al decreto estadístico basándonos en la Ley 12/1989 del 9 de mayo sobre la función estadística pública.